Cómo trasplantar Cactus asiento de la suedera o Echinocactus grusoni. Para el trasplante necesitaremos un cultivador, cuchillo, tijera de poda y guantes de cuero grueso. Primero, con el cuchillo debemos remover toda la tierra para que las raíces del cactus puedan salir fácilmente. Ahora nos ponemos los guantes y con la ayuda del cultivador tratamos de mover al cactus de esta manera. En la nueva maceta haremos un hueco de la siguiente manera donde estarán las raíces del cactus. Para levantar al cactus asiento de suedera, debemos de estar en buena posición y sujetar con firmeza al cactus. Podemos dar algunos giros para ayudarnos. Una vez que está en su nueva maceta, podemos acomodar la tierra de la siguiente manera. Otra forma de trasplantar al cactus asiento de suedera es sujetándolo con dos trapos muy gruesos.
Y la tercera forma de trasplantar Echinocactus grosoni, la cual no es recomendable, es así. De esta forma yo me dañé mis manos. Una vez que está en su nueva maceta, debemos rellenar con tierra de esta forma. Por último, antes de poner al cactus en su nueva maceta, es recomendable que se verifique el estado de las raíces, si es que están sanas. Si es que hay raíces secas, podemos cortarlo y sacarlo para que no perjudique el crecimiento de las nuevas raíces. También podemos limpiar si es que encontramos alguna cochinilla o algún insecto que pueda perjudicar este cactus con el pasar de los meses. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.